Buenos días. La semana pasada en Guatemala, la aprobación en el Congreso de los presupuestos del Estado para el año próximo encendió múltiples manifestaciones que terminaron con el Parlamento en llamas, integrado en su mayoría por el oficialismo y partidos afines. El Congreso dio luz verde a unas cuentas récord de 99.700 millones de quetzales, es decir, unos 12.800 millones de dólares para, para compartir las lecturas sobre la situación que atraviesa este país. Tenemos para este día a dos invitados de Guatemala. En esta oportunidad tenemos a Laura Aguilar, nueva secretaria de la AEU, y Daniel Herring, analista y docente universitario español radicado en Guatemala. Bienvenidos a ambos. Hola a todos. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Muchos de nuestros lectores nos escribieron por las redes sociales, entre ellos Facebook, Twitter e Instagram, preguntándonos sobre la situación actual en Guatemala, que recientemente no haya protagonizado titulares como en otros países de la región recientemente. Pero ahora nos encontramos con un Congreso incendiado, manifestaciones y pedidos de renuncias para el presidente Yetmaney. ¿Qué está pasando en Guatemala? Empezamos contigo, Laura. Sí, gracias. Bueno, Guatemala, desde que empezó la pandemia, entró en una crisis todavía más profunda de la que se vive todos los años. Además de la pandemia y que no se tomaban medidas para acatarla, para tener programas sociales que ayudaran a las personas donde iba a aumentar la pobreza. También vinieron dos huracanes, al igual que en muchas partes de Centroamérica, nos dio el Iota y el otro huracán. El problema fue que nunca se tomaron medidas para esto. Muchísimas personas afectadas, muchísimas personas perdieron el hogar, muchísimas personas tuvieron que ser trasladadas a refugios y realmente el Estado pues, no los atendió. Mientras esto estaba pasando y se estaba incluso haciendo evacuaciones de Iota por muchas personas en los departamentos de nuestro país, se dio que el Congreso de la República aprobó un presupuesto que no ayudaba para nada, ni siquiera no era un presupuesto digno para la población. Se le quitaba incluso dinero a la PDH, que es una de las instituciones que pues mayormente vela por los derechos humanos en este país, es una de las muy pocas, como en una pelea política con ellos. Y al igual se quitaban muchísimos programas sociales. Guatemala, uno de los primeros en desnutrición crónica infantil, se le bajó 20 millones de quetzales a esta parte del presupuesto, ¿verdad? Entonces, esto se hizo en la madrugada, cuando la gente ni siquiera podía revisar la sesión del Congreso. Es también porque hay una gran parte del Congreso, la mayoría está alineada a lo que se llama aquí en Guatemala como Alianza por la Corrupción, todo esto, porque es una red criminal realmente que se da dentro de la política, que desde hace años se viene señalando y no se ha logrado como deconstruir. Al igual que muchísimas partes del presupuesto, se le sigue reduciendo el presupuesto a la universidad pública, que es la única universidad pública del país. Y todo esto generó como un descontento donde muchas organizaciones veníamos convocando en la plaza desde agosto más o menos por las mismas condiciones que se viven, pero esto detonó a que mucha gente pusiera el sábado como un punto clave para ir a las calles. Y pues es la Juventud Rebelde quien toma algunas acciones un poco, más acciones como de calle, no realmente de algo, de ir solo a pararse a la plaza. Y esto genera un ataque directo hacia una represión muy grande que se está viviendo. Era la primera vez que se manifestaba y hubo muchísima represión. Los chicos perdieron un ojo, se bombardeó con gases lacrimógenos la plaza central, donde había literalmente niños, había madres, había gente de la tercera edad, y fue realmente un campo de guerra, la zona 1, que es como la zona central del país, en donde se estaba teniendo persecuciones, hubieron presos, muchas personas estuvieron hasta 3 días presas sin pruebas de que habían incitado al desorden, que habían violando sus derechos de manifestación.
Entonces todo esto generó a que durante esta semana pues se sigan dando manifestaciones y se estén dando los señalamientos a la Policía Nacional del país y al Ministerio de Gobernación por la misma represión que se vivió, que estaba como o sea, era desmedida, y nos preocupa que esto se siga dando en las siguientes manifestaciones. Y para ti, Daniel, ¿cuál es la lectura de esta nueva crisis que atraviesa Guatemala? Bueno, yo lo que creo es que, y muchas gracias por la invitación de nuevo, yo lo que creo es que tienes un país, aparte de las complicaciones que hablaba Laura de los huracanes y la pandemia, pero tienes un país que está en un proceso de cambio bastante profundo, un proceso de cambio demográfico. Es un país que crece de población de manera acelerada. Ya estamos en 18 millones. Los demógrafos nos dicen que vamos a acabar teniendo en unos cuantos años una población de unos 27 millones de personas. Tienes una población que está emigrando a las ciudades y también migrando a Estados Unidos, con el efecto que tienen las remesas también. Tienes una población muy joven, el bono demográfico que se llama, que es que el hecho de que la población joven adulta sea la base fundamental demográfica de la sociedad, hace que esta sea una sociedad fascinante en cambio. Y ese cambio no está siendo respondido por la clase política. La clase política está con la cabeza enterrada en el suelo, en sus líos de corrupción, en su búsqueda de impunidad, en su pelea con todo lo que implique llevar a los corruptos y ladrones al sistema de justicia. Y en medio de todo esto, obviamente, tienes una población que está demandando unas cosas y una clase política que es de las más mediocres y ciegas y obtusas y miopes que se puedan encontrar, yo diría que incluso en Latinoamérica. Y efectivamente, pues es una crisis en la que llevamos desde 2017, en una crisis política profunda, y que esto no hace más que acelerarla y profundizarla, ¿verdad? Y si no hay una respuesta del sistema político en forma de reformas, en forma de cesiones, de negociaciones, de cambios, y quieren seguir manteniendo, pase lo que pase y cueste lo que cueste el status quo, la crisis se va a seguir profundizando. Y Laura, ¿qué opinas sobre eso? Totalmente de acuerdo. El problema realmente siempre, o sea, lo decimos, ¿verdad? La pandemia no vino a dar más problemas al país, o sea, no vino a dar problemas nuevos, sino que vino a remarcar los problemas estructurales que se viven, ¿verdad? O sea, la poca atención a la pobreza, la falta de trabajo. O sea, Daniel tiene incluso un análisis muchísimo más amplio porque él, pues, tiene ya como conocimiento del tema, pero yo sí creo que también es como que por fin llegó un momento en donde se está señalando realmente de que, y lo decimos, no solo es el presupuesto, sino que son problemas muchísimo más de fondo los que se están peleando, que no se han logrado. O sea, han habido otros momentos de manifestación, pero realmente es ese como el punto de quiebre en donde incluso ya se está como señalando a las estructuras que no solo son políticas, sino también económicas dentro del país. El lado de, pues el CACIF también se le hace señalamientos a los diputados, o sea, que ya no solo es una persona, o sea, no solo es el presidente el culpable, sino que ya es realmente la estructura dentro del Estado, que tanto el presidente, los diputados y otras alianzas que se tiene para mantener lo que decía Daniel como el status quo y no sin cuestionarlo. Okay. Bueno, ustedes han mencionado el problema de la corrupción, sobre todo, y estamos hablando de problemas que no son nuevos para Guatemala. Entre ellos también Guatemala es uno de los países más pobres y desiguales de América Latina, y el nivel de desnutrición también lideriza altas posiciones en las estadísticas. ¿No era algo esperado que ocurriera este estallido, Daniel? Yo creo que todos llevábamos años pensando que un estallido tenía que llegar, y que de hecho creo que solo estamos viendo el principio. Y realmente lo que no nos explicábamos es por qué no llegaba ya, digamos, porque todas las condiciones, desde todos los estudios que se hacen, los modelos
que se han trabajado en otros países te decían, es un país que está agarrado con pinzas, digamos. Yo creo que hay un efecto de las remesas que hacen un efecto balsámico, digamos, tenemos una cantidad descomunal de dinero inyectado directamente al consumo en las remesas, sin los migrantes guatemaltecos y sin esas remesas este país se viene completamente abajo, pero casi todo lo demás no funciona, no hay un sector privado que genere enormes cantidades de empleo formal, no hay un proceso de industrialización, no hay, digamos, por eso tienes una migración tan grande a Estados Unidos y por lo tanto también las remesas. No tienes, digamos, todas estas condiciones políticas de las que estamos hablando. La clase dirigente, sí, porque no solo es una élite política, como decían Laura, sino que es prácticamente una élite que cubre todos los distintos espacios, no está dando respuestas, ¿no? Ya hemos visto en América Latina esta clase de procesos, ¿no? No es nuevo que tenga situaciones donde la clase política es tan predatoria, tan obtusa y está mirando siempre a su ombligo y no al beneficio de la población, que acaban manifestándose cambios en formas incluso hasta peores de las que se tienen en este momento, ¿no? Pero es inevitable que eso pase y sí, respondiendo a tu pregunta, creo que todos los que nos dedicamos a estudiar este país desde las ciencias sociales, más bien nos preguntábamos cuándo va a pasar, más si iba a pasar. Laura, el presidente Yamatei habla de un intento de golpe de Estado. ¿Qué lecturas tiene sobre esta afirmación? Es totalmente falso y yo siento que es bien importante señalar, o sea, realmente la ruptura se está mostrando incluso desde el Ejecutivo, donde el presidente y el vicepresidente tienen posturas totalmente opuestas. Incluso en una conferencia el vicepresidente dijo de que presentaran su renuncia juntos, ¿verdad? Entonces realmente no va en esa línea de un golpe de Estado porque no lo estamos haciendo por la fuerza, sino que realmente es un descontento en donde se le está señalando y yo siento que el mismo gobierno o el mismo presidente lo que está intentando incluir como el descontento de la gente, más allá, porque todo es una alianza, ¿verdad? O sea, el Estado está aliado y es la población realmente la que está debatiendo y señalando y exigiendo. Entonces, nunca se ha puesto sobre la mesa la violencia de parte de la población, ni siquiera se ha logrado como aliar con otros poderes del Estado, sino que ha sido en una línea, al igual que en otros años, de señalar la corrupción y esto. Daniel, en un reciente artículo a inicios de este año hablaste sobre la Comisión Anticorrupción de Yamatei, el rol de la ¿En qué problema de la corrupción es una nueva cuestión que ha sido una de las banderas de las manifestaciones durante este tiempo? ¿Es la corrupción el problema o el modelo económico y político guatemalteco que ya no responde a los ciudadanos? Yo no lo separaría, María Alejandra. Yo no diría que son dos cosas distintas. Yo diría más bien que el sistema es la corrupción y la corrupción es el sistema. Todo está pensado para que las negociaciones políticas no sean ideológicas, no sean programáticas, no sean de contenido sustantivas, del tipo que sean, buenas, malas, que te parezcan bien o mal. No estamos discutiendo esas cosas. Seguramente Laura y yo tendríamos muchas desavenencias en cómo llevar a cabo políticas públicas, pero no estamos en esa conversación, estamos en la conversación de no queremos que nos saqueen el presupuesto público y no queremos que la clase política esté pensando en procurarse impunidad. Esa comisión, por ejemplo, esa comisión que usted está mencionando es un cascarón absolutamente vacío, que no ha dado ninguna respuesta y que se vendió como una especie de sustituto de la comisión que se importó, que es la Comisión Internacional contra Impunidad en Guatemala, que tuvo unos éxitos en 2015 extraordinarios y que el sistema la sacó
en contra de lo que opinaba la población, precisamente porque la impunidad es un elemento fundamental de todo esto. O sea, no se sostiene ese sistema de negociación corrupta si no tienes impunidad. Y eso es lo que la Comisión Internacional, CICIG, vino digamos, a romper en gran medida, ¿no? Y metió en la cárcel a toda una clase política, una jerarquía política que ahora ha sido sustituida por el mismo tipo de élite política. O sea, no ha cambiado gran cosa en ese sentido, pero la gente está muy enfadada. Por eso es la corrupción precisamente la que hace que el sistema no dé respuestas a la gente. Entonces, si no solucionas la corrupción, no puedes empezar una conversación de ningún tipo. Ya quieras un Estado mínimo liberal, ya quieras un Estado de bienestar europeo, ya quieras un sistema plurinacional, todas opciones legítimas y a discutir, no funciona si no eres capaz de luchar contra la corrupción sistémica y estructural. Laura, viendo desde una perspectiva regional, vimos que Yamatei le pidió ayuda a la OEA. ¿Mejorará o empeorará la situación? Tomando en cuenta casos como el bolivariano, donde la OEA fue cuestionada por medio de denuncia, donde se propicia la inestabilidad del país. ¿Será diferente en Guatemala? Nosotros vemos que a nivel internacional también uno de los como preocupaciones, o ese es como nuestro análisis, es que se repitan acciones de que ha vivido el país, digamos. Guatemala ha vivido uno de los conflictos armados más largos y violentos de la historia. Entonces también creo que las instituciones internacionales van como en línea de no querer que se repita eso, y al mismo tiempo pues da esto de llamar al diálogo, llamar a buscar como la mediación, pero también es lo que decía Daniel, o sea, no se puede mediar cuando realmente es una estructura dentro del Estado lo que está causando la problemática. O sea, no solo es una persona en sí, o no es como temas en discordia entre el Estado y la población, sino que es realmente un Estado que no responde a las necesidades de la población, y eso crea todas estas acciones que se han llevado. Entonces yo sí, más que todo, creo que no, los análisis internacionales no están respondiendo realmente a la problemática nacional, porque no es una falta de diálogo, sino que realmente es algo mucho más profundo que eso. Y Daniel, ¿usted cree que sea conveniente que la OEA intervenga, o usted cree que Guatemala y los políticos pueden realmente solucionar sus problemas? Digamos, es muy difícil para los políticos solucionar sus problemas aquí, y el diálogo ya empezó a ser disfuncional, pero la OEA no va absolutamente a aportar nada. Realmente lo de la OEA es un chiste de mal gusto e irrelevante, absolutamente irrelevante en este contexto. Entonces, realmente invocar la Carta Democrática ahora para mí no va a servir de verdad absolutamente para nada. Y es más un gobierno que no tiene visión, que no tiene inteligencia, que no tiene estrategia, intentando agarrar la pelota y tirándola hacia adelante, ¿no? Para ver si algo le funciona para bajar la crisis. Pero tienen que entender que esto tiene que ser mucho más estructural, porque si no es más estructural, entonces vamos a seguir con el mismo problema. Se puede aplacar durante un tiempo, van a pasar unos meses, van a pasar un año, no lo sé. O sea, estas cosas, además, si pasa un año, ellos van a pensar que ya se solucionó el problema y vamos a volver otra vez a que exista un disparador para que otra vez pasen este tipo de cosas, o que se vayan incluso poniendo las cosas peor, con conflictos aún más violentos y aún más problemáticos. Laura, el gobierno de Guatemala ha llamado a un diálogo en el país. O sea, desde tu postura, ¿puede haber una salida política de esta crisis por medio del diálogo? Y si no es a través del diálogo, ¿qué solución crees que pueda dar? Como le dijo Daniel, es un diálogo totalmente disfuncional. No se está tomando realmente a las partes que están expresando el descontento de la población,
sino que es un diálogo entre las mismas élites, entre la misma corrupción, entre las mismas personas que son a las que se les está señalando. Entonces, no creo que el diálogo vaya a ser la solución en este momento porque no está sobre la mesa o no se tiene la apertura para hacer un diálogo realmente funcional en el país, que es también lo que se ha buscado. Yo siento al menos que desde el 2015 se pensó que se iba a lograr mediante el diálogo, después de las protestas, muchas soluciones, y se ha demostrado que no es cierto, porque el Estado no está a favor de negociar con muchas partes de la población. No se tiene a las personas idóneas para las negociaciones, sino que realmente es otros espacios de favores políticos, de realmente no de trabajo en conjunto. Entonces yo sinceramente no creo que el diálogo vaya a ser la solución, y no por culpa de no tener fuerza de voluntad parte de la población, que no se dan los espacios necesarios y no se van a dar, sinceramente no se van a dar, a pesar de cómo está el contexto, el Estado sigue reducido a negociar con las mismas personas y a hacer una cortina de humo que pareciera una negociación con la población cuando realmente no lo es. Porque incluso el día de ayer habían personas es un conjunto de departamentos y de líderes y lideresas campesinas indígenas, que son los 48 cantones que se presentaron en el Palacio de la República a pedir de que se quería hablar con el presidente, ¿verdad? Y que si no lo hacía, les daban 24 horas para ellos empezar a accionar dentro de los departamentos, y pues no salió, ¿verdad? O sea, no se les atendió. Entonces es una demostración que realmente el diálogo sigue siendo entre las élites y la corrupción, y no realmente con las personas que sí son parte de la estructura de trabajo y de la población civil, que es la que está descontenta y es a la que le afecta todas las decisiones que toma el Estado. Muchas gracias, Laura. Ya cerramos la transmisión y a modo de conclusión, y esta es pregunta para los dos. ¿Las protestas continúan? ¿Qué van a esperar en los próximos días o semanas en Guatemala? Bueno, yo creo que eventualmente van a bajar de ritmo las protestas, pero el problema no va a... esto solo es un síntoma, digamos, los problemas no se van a solucionar. Solo poner un ejemplo, que me parece que es importante además que en Panamá y en la comunidad internacional se sepan estas cosas. Tú tienes un ministro que ayer fue al Congreso a una citación a hacer el ridículo más espantoso que yo he visto hacer a un funcionario público en muchísimo tiempo. Un mediocre, represor, mafioso, insufrible, este tipejo, y es en cualquier país que funcione medianamente normal, este tipo tiene que estar en la calle y ya. Tendría que haber renunciado o lo tendrían que haber sacado. Y aquí, pese a la crisis que tienen y con este diálogo absurdo que plantearon ayer, realmente que no da respuesta absolutamente a nada, donde se bajaron la mitad de los actores nada más empezar, no van a calmar esa clase de ánimos. Entonces, ¿quieres gestos? ¿Quieres diálogo? ¿Quieres que se solucione? Empieza a hacer cosas. Haz cosas que solucionen los problemas y empieza a tener gestos. Primer gesto, saca a este criminal que tienes como ministro de Gobernación, que lo primero que hizo fue entrar y reprimir a la población para quedar bien con el presidente, para decir, mira, yo soy tu hombre dentro, yo te voy a responder a lo que tú quieras. Hazlo y empezamos a hablar. Pero sin hacerlo es muy difícil empezar a hablar. Entonces es muy difícil predecir cómo se va a comportar. Estamos en medio de una pandemia. La manifestación del sábado fue enorme para estar en medio de una pandemia y con las preocupaciones que tienen todos los guatemaltecos ante un sistema de salud que no les va a dar respuesta, pues yo creo que fue un éxito innegable, digamos, de participación. Hay que decirlo, la mayor parte fue en la comunidad internacional. Se mira mucho la quema del Congreso, pero fueron unos poquitos los que hicieron eso y la inmensa mayoría de la población estaba pacíficamente en la plaza, tranquila como en los mejores momentos de 2015, 2017, 2018, sin ningún tipo de evento violento, digamos. Pero se ha puesto mucho foco en eso porque obviamente es un gran símbolo del desagrado de la clase política. A mí me gustaría ver más visión, pero realmente tengo muy pocas esperanzas en este presidente que ha entrado. El presidente en su campaña, y cito, no soy yo diciendo malas palabras, sino es él, decía, yo no quiero ser un hijo de puta más. Eso decía en su campaña, digamos. Eso era una cosa que le gustaba decir delante de la población. Pues se está comportando como uno más
del montón, además, uno más de los mediocres. Hace lo mismo, se alía con los mismos, entra dentro del mismo tipo de negociación política y no ha cambiado nada, no ha planteado ninguna reforma sustantiva. Tuvo, yo creo que una buena respuesta, sobre todo en las primeras semanas al COVID, y a partir de ahí ha sido un absoluto desastre de gestión, de comunicación y sobre todo de alianzas políticas. Tú no puedes, después de lo que pasó en 2015, después de lo que pasó en 2017, después de lo que pasó en 2018, tú no puedes plantear, siendo además un presidente muy poco votado, con muy baja participación, que llegó al poder, digamos, siendo el segundo en la primera vuelta más mediocre de la historia democrática de Guatemala y que fue votado en la segunda vuelta por la menor cantidad de participación en muchísimas décadas. No puedes llegar y hacer exactamente lo mismo y esperar que todo el mundo esté contento, ¿no? Entonces, si no tenemos esa clase de visión, esto solo es tirar la pelota hacia adelante y van a ver ustedes desde Panamá una crisis política que va a durar básicamente 3 años hasta que una vez más veamos si hay una posibilidad de renovación de la clase política en 2023 o no. Laura, ¿y qué piensas que va a suceder en el futuro en tu país? Yo, bueno, al igual que Daniel, las protestas no van a ser tan continuas o no creo que duren tantísimo tiempo porque pues no se tiene realmente la fuerza como para lograrlo. Esa es una población que está viviendo pandemia, está viviendo huracanes, está viviendo, realmente no es el mejor escenario, pero sí creo que la alianza entre los diferentes sectores de la población que encuentren el punto en común en el descontento y lo ataquen, se puede tener objetivos, porque lo que lo cambiaría del 2015 es que pues sí, todos estamos descontentos, pero nunca se logró llegar a un punto de qué vamos a hacer, sino que era como una catarsis más que una línea de acciones. Entonces yo creo que si se logra entablar entre nosotros el discurso, las rutas y que los objetivos, yo creo que sí podría al menos generar, tal vez no cambios tan estructurales, pero sí pequeños cambios que al menos logren estabilizar un poco la situación. Muchísimas gracias, Daniel. Nos llegan unas preguntas de las redes sociales. Quizás la salida política podría pasar por un cambio constitucional, una constituyente que permita cambiar las reglas del juego y apuntar cambios de ese Estado que ustedes mencionan no atienden las necesidades de los ciudadanos. Daniel. Mire, que el cambio constitucional es necesario, es necesario. Lo que pasa es que la gente tiene que entender que los consensos políticos en Guatemala se generan alrededor de la corrupción. Este presupuesto, que es tan increíblemente impopular y que tuvo la reacción que tuvo, lo votaron 115 diputados de 160. Esos son los consensos que se generan en la clase política. O sea, de todos esos representando, o sea, este presupuesto fue popular quizá entre el 0.5%, pero allí estaban los diputados representando, entre comillas, al 75-80% de la población. Entonces ahí te das cuenta de la clase de disfuncionalidad que tiene el sistema político. Yo soy de los que no cree que ahora sería un buen momento para un cambio constitucional. Sería un desastre con esta Laura, gente. Y Laura, ¿cuál es tu postura? ¿Sería apropiado, pertinente para este año, para el otro? ¿Qué piensas? Yo también estoy en la misma línea. Yo creo que un problema es lo político dentro del Estado, porque a meter a una constitución, una constituyente ahorita sería permitirle a todas estas personas que siguen en los poderes políticos tener voto, tener decisiones, al igual que ahora, dentro de esa constituyente. O sea, sería repartir incluso el poder entre las mismas personas corruptas que ya están en el poder. Entonces, mientras eso no se cambie, mientras no haya realmente instancias o instituciones contra la corrupción, para lo político, vamos a seguir en un loop continuo de que cada vez que entran nuevas personas es lo mismo, es la misma corrupción. Entonces yo realmente también no creo que este sea el contexto específico o el mejor terreno para que Guatemala pues tuviera una constituyente, que es necesaria evidentemente, pero
no está preparada ni las bases están listas como para realmente que esto fuera funcional o realmente se llegara a tener la constituyente que sí pudiera cambiar la estructura del país. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias, Daniel. Hoy estuvimos con Laura Aguilar, nueva secretaria de la AEU, y Daniel Pérez, analista del Centro Universitario. Gracias a los dos por acompañarnos. Gracias también a nuestros lectores y seguidores que nos sintonizan una vez más.